millones, pero todos están controlados por una cantidad de personas tremendamente pequeña y limitada. And I can sum it up really by a scene from that animated movie called A Bug's Life. Y en realidad todo se puede resumir con el título de la película Hormigas. When a handful of grasshoppers are dictating to millions of ants. Cuando tenemos a un puñado de saltamontes que están dictando la vida de millones de hormigas. And the ants spend all year collecting food, not for themselves, but for the grasshoppers to come and collect once a year. Y las hormigas se pasan todo el año recolectando comida, no para ellas, sino para que vengan los saltamontes una vez al año y se lo lleven todo. One time, one ant stood up against the fear and intimidation of the grasshoppers. Y una vez una hormiga se levantó ante este miedo, esta intimidación de los saltamontes. And eventually all the ants stood up and the control was over. Y al final todas las hormigas se levantaron, se alzaron y al final acabó el dominio de los saltamontes. And there was one point where the leader of the grasshoppers explained to the rest of them the facts of life if the few want to control the many. Y hay un punto donde uno de los saltamontes explica al resto los hechos de la vida y cómo deben ser las cosas si hay pocos que quieren controlar a los muchos. When he said this, those ants outnumber us 100 to 1. And if ever they figure that out, there goes our way of life. Y dijo lo siguiente, dijo, esas hormigas nos superan en número de 100 a 1 y cuando lo sepan, se nos ha acabado la historia a nosotros. We, in the human population, outnumber those manipulating our global society by tens and tens, possibly hundreds of millions to 1, in terms of those in full knowledge of the manipulation they're involved in. Y nosotros, la población humana, si nos comparamos con los que nos manipulan, los pocos que nos manipulan, esa proporción, ese ratio sería en realidad de cientos de millones a 1. When you have a situation where banks crash the economic system, cuando tenemos una situación donde los bancos son los que acaban con el sistema económico, we, the people, through controlled governments, nosotros, la gente, a través de los gobiernos controlados, then bail out those banks that have caused the problem, acabamos apoyando a esos bancos que han creado el problema. and the money disappears, Y encima el dinero desaparece. and then the banks the people have bailed out with future debt, Y la gente y los bancos que encima la gente ha estado apoyando en forma de deuda para el futuro, then begin to throw people out of their homes because they can't pay the mortgage because they've lost their jobs because of the banks. pues entonces encima hay estos bancos que van echando a la gente fuera de sus casas porque no pueden pagar los préstamos, porque han perdido el trabajo, porque estaban intentando apoyar a los bancos dándoles dinero. How much more blatant, how much more outrageous can it be ¿Cuánto más horrible puede ser before we say enough? hasta que nosotros digamos basta ya? And this is why tomorrow's event is called Human Race Get Off Your Knees, The Lion Sleeps No More. Por eso el evento de las mañanas se llama La raza humana, dejad de arrodillaros porque el león ya no duerme. We have been sheep for long enough. Ya basta de ser tan ovejitas. And when we figure that out, there goes their way of life.
Y cuando nosotros lo descubramos, se les acabó el chollo a los demás. Tomorrow is not about doom and gloom and how bad it all is. Mañana no se trata de decir, oh, qué mal está todo, qué mal está la situación. It's about explaining how we're manipulated and then revealing the true nature of the human psyche. Sino que se trata de explicar cómo nos manipulan y revelar la naturaleza verdadera de la mente humana. The few have only been able to control and manipulate the many by putting the many in a sense of being little me, I have no power, what can I do? Los pocos han podido controlar a los muchos, haciéndoles pensar que, ay, soy el pequeñito yo no tengo ningún poder, ¿qué puedo hacer yo? But when we realize the true nature of human consciousness, instead of the little me version that is giving to us all our lives, Pero cuando nos demos cuenta de la naturaleza verdadera de la conciencia humana, en vez de ese ay, un pequeñito yo que nos han hecho creer toda la vida, then this nonsense of a few dictating the lives of everyone else will be over, because that structure of power is a house of cards. entonces acabará esta chorrada de que hay unos pocos que controlan los muchos, porque esta estructura de poder es como un castillo de naipes. And the good news is, we, the people, are holding that house of cards together by our acquiescence and by our ignorance of what's happening in the world. Y las buenas noticias es que nosotros, los muchos, somos los que sostenemos este castillo de naipes con nuestro consentimiento, con nuestra ignorancia de cómo funcionan las cosas. And therefore, when we cease to acquiesce, cease to give our power away to these people, the game is over and the house of cards comes crashing down. Y cuando dejemos de consentir, cuando dejemos de darles poder a esta gente, se acabó el castillo de naipes, se derrumbará. And to do that, we need to put away the fault lines that are there on purpose to divide us. Y para hacer eso tenemos que acabar con esas líneas divisorias falsas que están allí puestas a propósito para dividirnos. Of different religions and different races and different income brackets and different cultures. De las diferentes religiones, de las diferentes razas, de las diferentes culturas. Celebrate our uniqueness of view and our uniqueness of lifestyle. Tenemos que celebrar cuán somos únicos, cuán únicos somos y también cuán único es nuestro estilo de vida. And respect those differences and that right to express our uniqueness. Y tenemos que respetar las diferencias y ese derecho que tenemos de expresar nuestro aspecto más único. But to come together behind what should unite us all. Pero para ya ir a lo que nos une a todos, which is that our freedom, and if we don't like it now, think of what that means for our children's and grandchildren's freedom. Es nuestra libertad. Y si no queréis libertad ahora, pensad en lo que significaría para nuestros hijos, para nuestros nietos. And come together, put down the differences, and unite behind what affects us all our children and grandchildren, that our freedom is being eroded by the hour, and the time has come to draw a line in the sand. Enough. Y tenemos que unirnos todos, tenemos que dejar nuestras diferencias aparte, alejadas, y centrarnos en nuestra libertad, que cada vez se está erosionando más. Y tenemos que dibujar esa línea en la arena y decir, ya basta, ahora ha llegado nuestro momento. And I'll just say this finally. Y ya diré esto para acabar. I've been to 53 countries, I've spoken in nearly all of them. He estado en 53 países y me he dirigido a un público en casi todos ellos. And I see people who call themselves Spanish or English or Portuguese or American. Veo gente que se llama española, sí misma española, o portuguesa, o inglesa, o americana. South African, anywhere you want to pick. Sudafricana, lo que queráis. But what I see and what I feel is the same consciousness, the same awareness, the same unity that
holds us all together. Pero lo que yo veo, lo que yo siento es la misma conciencia, la misma unidad que nos mantiene a todos unidos. Because being Spanish, English, American is an experience. Porque ser inglés, español, americano es una experiencia. What we are, all of us, is one infinite awareness, one infinite consciousness. Pero lo que somos todos es una única conciencia infinita. And when we come together in that understanding, Y cuando nos unamos y entendamos esto, with the determination, no more, y tengamos la determinación de que ya no más, there goes their way of life. allí se les acaba el sueño. Thank you very much. Bye. Thank you. Soy otra vez.